México en la Edad de Hielo. Se conoce como Pleistoceno o Edad de Hielo al último período geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Dio inicio hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura general del planeta comenzó a aumentar. Durante ese periodo, colosales especies habitaron el territorio mexicano, cuyo clima más templado que el de los polos favorecía su desarrollo, proveyéndolos de agua y alimento. Entre esas especies se encontraban los paquidermos o elefantes prehistóricos. El mayor de todos, el mamut, superaba los 5 metros de altura. Tenía un peso de alrededor de 10 toneladas y consumía cerca de 2.000 kilos de alimento vegetal cada semana. Sus restos se han encontrado por todo el país, igual que los del Confoterio, otro paquidermo del Pleistoceno. De menor tamaño que el mamut, el Confoterio habitaba regularmente las zonas templadas y cálidas. Tenía colmillos con terminación en forma de pala que le permitían excavar en la tierra. Otro de los grandes mamíferos, el perezoso terrestre, habitó tanto regiones cálidas como húmedas y frías de México y se alimentaba principalmente de plantas y frutos. El perezoso probablemente tuvo que enfrentarse al dientes de sable, cuya principal característica eran 2 enormes colmillos que sobresalían de su hocico como dagas. Podía abrir sus fauces más de 90 grados para enterrar sus poderosos dientes a sus presas, entre las que también se encontraban los caballos prehistóricos. El caballo mexicano prehistórico habitó en gran variedad de ecosistemas, como bosques, praderas y desiertos. Tenía un tamaño similar al caballo actual, con 1,5 metros de altura y aproximadamente 400 kilos de peso. Los camélidos prehistóricos, en cambio, medían cerca de 2 metros y eran animales migratorios que habitaron principalmente zonas de matorral y lugares con vegetación acuática. Se alimentaban de hojas, pastos y ramas. Uno de sus depredadores fue el león americano, posiblemente el felino más grande de todas las épocas. Habitó diversos ecosistemas del territorio mexicano, siempre cercanos a cuerpos de agua, donde acechaba a sus presas. Es probable que el gliptodonte o armadillo gigante fuera una de ellas. Este acorazado de 1 tonelada tenía un poderoso caparazón formado por placas óseas que lo protegían de sus depredadores. Sus restos se han recuperado sobre todo en la zona central de México. En su mayoría, estas formidables especies del Pleistoceno desaparecieron de México y de América hace aproximadamente 10.000 años, al final de la Edad de Hielo. Entre ellas estuvo también el bisonte. La mayoría de los registros fósiles de bisontes prehistóricos en México se han encontrado en el norte y en la parte central del territorio,
mientras que en el sur han sido muy escasos. Principalmente se han recuperado restos de las especies de bisonte latifrons, anticus y bisón bisón. La especie bisón bisón sobrevive hasta nuestros días. Es conocida como bisonte o búfalo americano y se le puede encontrar en el norte de México y en las planicies de Estados Unidos. Latifrons y anticus, que habitaron al mismo tiempo en México y en el resto de Norteamérica, desaparecieron durante la Edad de Hielo, al igual que otras especies de megafauna. El bisonte latifrons era un enorme herbívoro de 2.3 metros de altura, 4.75 metros de largo y un peso de 1.750 kilogramos. Su masa corporal es entre 25 y 50% mayor que la del bisonte actual. Su cornamenta de entre 1.4 y 2 metros de largo le servía como protección contra depredadores como el león americano. Habitaba zonas cercanas a ríos y lagos, bosques de pino y roble, de cuyas ramas se alimentaba al igual que de arbustos. A pesar de sus dimensiones y fortaleza, el bisonte latifrons fue parte de la extinción del 75% de la megafauna que habitaba el territorio mexicano. La megafauna que habitó el territorio mexicano durante el Pleistoceno se extinguió en su mayoría hace 10.000 años aproximadamente. Las causas de la extinción masiva de la megafauna del Pleistoceno son hasta la actualidad un enigma ampliamente discutido por los científicos que han propuesto 4 hipótesis para intentar explicarla. Las extinciones operan de una manera general y extinguen a muchas especies, como el caso de lo que sucedió en el Pérmico, donde prácticamente el 97% de las especies se extinguieron, o el 65% de las especies durante el Cretácico Terciario, cuando los dinosaurios desaparecen. Pero hay casos como la extinción del Pleistoceno, que acaba con el 75 prácticamente por ciento de la vida de mamíferos grandes que habitaban en México y que actuó de una manera mucho más local. Una de las grandes interrogantes cuando estudiamos el final de la Era del Hielo es por qué se extinguió la megafauna, por qué se extinguieron la mayor parte de los grandes animales que ocupaban los continentes en aquella época, animales que habían sido exitosos durante miles de años. Los científicos plantean 4 posibles respuestas que intentan explicar la desaparición de la megafauna de la Edad de Hielo. La primera involucra cambios climáticos experimentados al final del Pleistoceno. Alrededor de esta hipótesis existen 2 perspectivas importantes. Decía que la primera idea, lo que nos da un poco cuenta o lo que se especula es que las especies se empezaron a extinguir no en el frío, sino se empezaron a extinguir en los climas cálidos, porque la vegetación que empieza a surgir cuando hay condiciones más de mayor calor, de mayor humedad, etcétera, etcétera, estas especies no estaban adaptadas para ello. Y la otra que es realmente que este masazo, por llamarlo así, climático, de una disminución tan grande, hace que desaparezca la vegetación a la que están adaptados, sobre todo los herbívoros, y nosotros sabemos que si los herbívoros desaparecen, los carnívoros dependen directamente de ellos. Anteriormente, se creía que el calentamiento global al final del Pleistoceno había sido constante, pero estudios recientes muestran que la temperatura de la Tierra regresó a un periodo de glaciación hace aproximadamente 10.000 años. Algunos científicos creen que la temperatura disminuyó con tal rapidez y a tal grado
que originó la desaparición de los grandes mamíferos. Sea por exceso de frío o de calor, la hipótesis propone que los cambios que presentó el clima a nivel global a final del Pleistoceno modificaron las características de los ecosistemas que habitaba la megafauna, que no pudo adaptarse con suficiente velocidad al entorno y pereció. Algunos científicos, sin embargo, ponen en tela de juicio la hipótesis del cambio climático. El problema del cambio climático es que en realidad muchas especies sobrevivieron miles de años después del cambio climático, ¿sí? Y solo después desaparecieron. Los críticos de esta hipótesis argumentan que hubo poca diferencia entre el último enfriamiento del Pleistoceno y las glaciaciones que ocurrieron millones de años antes, a las cuales sobrevivió la megafauna. Cuestionan también que un cambio climático de la magnitud planteada debió afectar a todas las especies y no solo a las de gran tamaño. Es por eso que existen otras hipótesis, como la que se refiere a la cacería de megafauna llevada a cabo por seres humanos. Cuando llegó al continente americano hace 20.000 años aproximadamente, el humano ya era un cazador, incluso más eficaz que el león americano. Ambos fueron ávidos depredadores del bisonte, entre muchas otras especies de megafauna. Las teorías más aceptadas acerca de la extinción de los mamuts, de los mastodontes, de los bisontes, de los caballos americanos, de los camellos, apuntaban a la cacería del hombre. Esa fue la idea que durante muchos años estuvo en boga, porque en los contextos arqueológicos encontrábamos estas puntas de flecha que curiosamente siempre estaban asociadas a huesos de animales extintos, a bisontes extintos, a elefantes extintos, a mamuts, por ejemplo. Entonces eso fortaleció mucho la idea. Los humanos estaban en desventaja en cuanto a peso y fuerza frente a la mayoría de las especies de megafauna. Por ello resulta interesante conocer lo que los hizo hábiles cazadores. Yo pienso que hay dos factores importantes. Por una parte, los grupos humanos que colonizaron pues eran grupos muy organizados de cazadores. De hecho, se comparaban mucho y admiraban mucho a los animales sociales como los lobos, porque por esas jerarquías que tenían, y admiraban mucho a los jaguares. Eran grupos muy organizados para la cacería. Pero hay un segundo factor importante. El continente americano no tenía seres humanos. Entonces muchos de estos animales gigantescos, como los mamuts, como los perezosos gigantes, nunca habían tenido un depredador que pudiera cazarlos a distancia. Se habían evolucionado con los lobos, los tigres dientes de sable, con los pumas americanos, con varias especies de depredadores, pero básicamente la sorpresa es que llega un grupo de depredadores que pueden cazar a distancia, y esto es algo nuevo para todos estos animales. Gracias a los instrumentos de caza que confeccionaban, como puntas de flechas y lanzas, los humanos sometieron a sus presas. Sin embargo, uno de los puntos débiles de esta hipótesis es que no hay pruebas fehacientes de que los humanos extinguieran a todas las especies, entre ellas al león americano y al dientes de sable. En el otro extremo, los animales que sí cazaban los seres humanos, por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, el animal más cazado era el guanaco, y sin embargo sobrevivió, y los perezosos que no eran cazados se extinguieron. En los últimos 20 años, han surgido nuevas hipótesis para explicar la extinción de la megafauna. Una que habla de grandes epidemias y otra de un cuerpo celeste que impactó o rozó la Tierra. Al tratar de explicar las causas de la extinción que acabó con la megafauna de la Edad de Hielo,
los científicos han propuesto en los últimos años dos nuevas hipótesis que intentan resolver esta interrogante. La primera de ellas sugiere que una enfermedad mortal se habría propagado por todo el continente americano y aniquilado a grandes mamíferos. Aquí hay una discusión importante si sobrehubo una o dos oleadas de humanos a nuestro continente, pero lo más probable y lo más seguro es que oleadas o de animales o de personas que llegaron alrededor del año 10.000 hayan traído bacterias y virus que no se conocían en América, por lo que no hubo una defensa natural. Lo mismo que pasó cuando los españoles trajeron las fiebres o las pestes y que diezmaron a las poblaciones prehispánicas. La hipótesis formula que el agente patógeno letal se transmitió a través de parásitos que llegaron al continente americano en animales que acompañaban a los seres humanos. El virus o bacteria en cuestión debía reunir ciertas características como matar rápidamente, afectar a poblaciones de todas las edades e infectar a un gran número de especies diferentes sin dañar al ser humano. A pesar de que se conocen enfermedades con dichos rasgos, como el moquillo canino y la peste bovina, la hipótesis carece de evidencia, pues los científicos no han logrado identificar ni aislar en los fósiles de la megafauna a un patógeno específico capaz de provocar una epidemia letal de semejante magnitud. Por ejemplo, el bisonte americano no fue afectado por dicha epidemia. La hipótesis más reciente plantea un evento cósmico de impacto. Existen evidencias del impacto tanto en Estados Unidos como en otros países, incluyendo México. Se han encontrado con la misma antigüedad pequeñas capas que indican que hubo este impacto, ¿sí? Microesférulas y cuarzos de impacto que son evidencias de un asteroide. El cuarzo de impacto se forma únicamente en presencia de liberaciones de energía muy grandes, como las explosiones nucleares. Su presencia en capas de sedimentos de la Tierra podría ser prueba de la colisión de un cuerpo celeste. La incógnita de por qué los caballos se extinguieron en América, pero no en Asia y Europa, podría explicarse gracias a esta hipótesis o a la cacería extensiva. Los registros fósiles muestran que antes de desaparecer del continente americano, los caballos habían cruzado ya por el estrecho de Bering rumbo a Europa y Asia. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente el impacto no fue un impacto que llegara, digamos, perpendicularmente a la Tierra, sino que fue tan oblicuo el paso de este bólido que lo que produjo nada más fue una onda de choque, y que la onda de choque que se produjo fue lo suficientemente grande para haber causado una especie de mega incendio. Y este mega incendio que se dio principalmente en Norteamérica fue el que acabó con las especies. Los críticos de esta hipótesis se preguntan por qué un impacto de este tipo y el megaincendio resultante solo afectó a las especies de mayor dimensión, dejando prácticamente intactos a los animales de menor tamaño. A pesar de sus esfuerzos, los científicos partidarios de la colisión del cuerpo celeste no han podido explicarlo. Si bien persiste la controversia de cuál fue la razón de la extinción de tantas especies de grandes mamíferos, la verdad es que las extinciones son causadas en sinergia por diferentes factores. Al principio un factor puede reducir una población, pero una vez que esa población llega a un tamaño muy pequeño, cualquier otro factor puede borrarla del mapa.
Todas las especies tenemos una vida útil después de la cual vamos a extinguirnos. Ninguna especie que ha habitado el planeta ha sido la misma durante lo largo de la historia. Siempre hay que dejarle oportunidad a los que vienen, y esto es importante porque lo que se extingue para siempre. Nunca la evolución regresa a los seres. No vamos a volver a ver a los dientes de sable, ni a los gonfoterios, ni a los mamuts, porque simplemente lo que viene siempre es más complejo. Actualmente, las 4 hipótesis sobre las causas de la extinción de la megafauna buscan entender lo que ocurrió al final del Pleistoceno. Los científicos continúan con las investigaciones y sus hallazgos nos acercan al conocimiento de los grandes animales de México en la Edad de Hielo.